Al principio solo era una brisa ligera y cálida como las que acunan las noches de verano. Un viento dulce como una caricia, la promesa de una verdadera felicidad. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se había convertido en una de las primeras potencias militares, económicas, tecnológicas y culturales. Nos habíamos convertido por fin en el nuevo mundo. Todo era moderno, las máquinas, la medicina, el dentífrico, el jazz. Incluso las mujeres eran un poco más libres y los trabajadores estaban un poco mejor pagados. El cálido aliento del progreso atizaba la prosperidad. En la bolsa de Wall Street, los precios de las acciones se disparaban. Todos nos dejamos llevar por ese vendaval. Bastaba con apostar, bastaba con creer. Todos íbamos a ser ricos y felices para siempre. Pero entonces la melodía ligera y embriagadora se detuvo de golpe. Había estallado la crisis de 1929. Me llamo Jeff Stryker. Me reconozco en todos los rostros de la crisis, porque el mío fue uno de ellos. Mi historia es la de todos aquellos que fueron arrastrados por la Gran Depresión de los años 30. Uno más entre muchos, pero todos juntos. En 1929 yo tenía 20 años. Estudiante de economía en la Universidad Neoyorquina de Columbia, me habían prometido el éxito. La crisis lo puso todo en entredicho. El 24 de octubre de 1929, tras el anuncio de una reducción de la producción estadounidense, los precios de las acciones caen un 22%. Es el Jueves Negro. La lentitud de las comunicaciones amplifica el pánico que se convierte en disturbios cuando la policía impide a los accionistas entrar en la bolsa de Wall Street. Lunes 28 de octubre, martes 29 de octubre, la caída se dispara. Los planes de inversión resultan ser insolventes e incluso fraudulentos. 30.000 millones de dólares desaparecen en una semana, 10 veces el presupuesto del Estado federal. Es difícil analizar las causas de la crisis en ese momento. El crack de 1929 parece el ejemplo de todos los excesos, sobre todo de la especulación y de los créditos demasiado fáciles, de la inflación y del sobreendeudamiento, demasiado dinero y después demasiado poco dinero. Para mis padres, granjeros en las grandes llanuras, esos juegos financieros solo afectaban a una minoría de ricachones, no a ellos. Pero el crack bursátil produce una reacción en cadena que alcanza a todos los estadounidenses. La quiebra de los especuladores y de los inversores provoca también la de los bancos, que se niegan a prestar un dinero que no tienen. Los ahorradores desconfían y se apresuran a retirar sus ahorros, a menudo en vano. La crisis bursátil se convierte en una crisis bancaria e industrial. Los créditos y las inversiones se agotan, el consumo y la producción no dejan de caer. En un intento por sobrevivir, las empresas despiden en masa. En 1930, el 9% de los trabajadores estaban en el paro. 2 años después son el 25%. Del crack de 1929 hemos pasado a la Gran Depresión. Yo también termino en la calle. La prosperidad de los años 20 había permitido a mis padres pagar mis estudios.
Pero con la caída de los precios ya no se lo podían permitir. Yo me niego a volver a casa. Yo encarnaba el sueño americano, la promesa de un ascenso social. No quería convertirme en una pesadilla ante sus ojos. De la crisis recuerdo el hambre. Era un hambre terrible, el hambre de otra época, como una flor en el estómago que se abre y te desgarra los intestinos. Recuerdo los Hooverville, esos barrios de chabolas que aparecieron en el corazón de las grandes ciudades, como en Nueva York o Washington, bautizados irónicamente con el nombre del presidente estadounidense Edgar Hoover. Las familias expulsadas de su hogar por los bancos, los trabajadores desempleados y yo mismo encontramos refugio en ellas. Son un batiburrillo de chapas de metal que hacen bailar las lámparas de queroseno, un futuro hecho de trozos de cuerda, un laberinto de caminos que giran sobre sí mismos como un perro. Es un pueblo sin cimientos. También recuerdo la miseria. Es difícil permanecer impasible o abatido cuando ves mujeres dando a sus recién nacidos biberones con salsa de salazón de cerdo porque no tienen leche suficiente y no la pueden comprar. Al cabo de unos días, los niños se ponen morados y mueren. Las madres lloran, pero en el fondo piensan que es mejor así. De la crisis también recuerdo el gentío que invade las calles, los vendedores de manzanas a 5 céntimos, a todos esos hombres esperando sin saber realmente qué. Ni siquiera éramos ya reemplazables, nada, solo perdedores, pero en grandes cantidades. Puedo ver las colas interminables delante de los comedores sociales. Al principio me preguntaba por qué me empujaban para que pasara delante de todos. De hecho, no era por bondad. La sopa siempre es más clara en la parte de arriba porque las verduras caen al fondo. Quien quisiera sobrevivir tenía que tocar el fondo. Aprendí la lección enseguida, pero seguí poniéndome entre los primeros de la fila. Me bastaba un cuscurro de pan, y al pan nunca le daba tiempo a ponerse duro. Entonces era impensable pedir ayuda al Estado. Eso no era ni nuestra cultura ni nuestro carácter. Nos habían enseñado que todos éramos los dueños de nuestro propio destino. Mi miseria era un golpe del destino. Era algo colectivo, no individual. Nuestro desconcierto se transforma en ira. En marzo de 1930, 35.000 personas marchan por las calles de Nueva York exigiendo trabajo y pan. Un año más tarde marchamos a Washington, pero la policía nos impide llevar nuestras quejas ante el presidente Hoover. El presidente parece estar completamente sobrepasado por los acontecimientos. Su confianza desmesurada en el sistema y en el futuro, su creencia en el capitalismo liberal, no ayudan a corregir la situación. 1932. La crisis sigue agudizándose y la cólera alcanza un nuevo nivel. Yo aún estoy en Washington cuando llegan los 20.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial. Le reclaman los bonus Army, las primas y los salarios atrasados prometidos por el gobierno. Hoover se niega, porque pagar sus bonos llevaría al Estado a la bancarrota. Los manifestantes se enfurecen. Entonces envía a MacArthur y a su ejército para expulsar a los soldados veteranos. Para dispersar a la multitud, usan por primera vez el gas lacrimógeno, al que llaman raciones Hoover. Corro. 2 soldados me arrollan. Con las bayonetas caladas cargan. Balance final entre los veteranos: 5 muertos, 50 heridos graves, 1000 más leves, 2 niños asfixiados, un aborto espontáneo. La crisis del bonus Army sella el destino de Hoover.
El mismo que 4 años atrás había prometido el fin de la pobreza, hoy encarna la depresión, la marginación, el caos, el desánimo. El viejo mundo. Franklin Delano Roosevelt, gobernador de Nueva York, representa el cambio. El 8 de noviembre de 1932 es elegido 32º presidente de los Estados Unidos con el 57% de los votos. Al mismo tiempo, en Alemania, Adolf Hitler y el partido nazi ganan las elecciones legislativas. Tras el crack de la Bolsa de Berlín en 1927, Alemania se hunde en una nueva recesión económica. La repatriación de los capitales estadounidenses en 1930 acelera su Gran Depresión. Los alemanes se sienten abandonados. Los partidos tradicionales parecen incapaces de reducir el desempleo y las tensiones sociales. En enero de 1933, el presidente Hindenburg nombra a Adolf Hitler canciller de Alemania. Los nazis suben al poder. 2 meses después, asisto a la toma de posesión del presidente Roosevelt el 4 de marzo de 1933. Gracias a un trabajillo puedo comprarme un traje de 2 piezas. Me han contratado para trabajar como mensajero entre las diferentes administraciones. Para asegurar su éxito, el conservador Roosevelt se rodea de un equipo de expertos con ideas progresistas, la mayoría de ellos salidos de la Universidad de Columbia, como él mismo, como yo. Ese Brain Trust, Club de Cerebros, no era en realidad un grupo institucional, de ahí su libertad de acción. Roosevelt da 100 días a su nuevo equipo para cambiar Estados Unidos. Tienen que actuar rápido para demostrar que controla la situación. Se anima a los ciudadanos a que den su opinión. Todas sus cartas eran estudiadas y a menudo una propuesta considerada relevante por los New Dealers podía convertirse en un artículo de ley pocos días después. La primera reforma es la de la banca. La ley de emergencia bancaria garantiza los depósitos bancarios de hasta $10.000 para proteger a los pequeños ahorradores. Tranquilizados, los estadounidenses vuelven a llevar sus ahorros a los bancos y las tasas de interés comienzan así a bajar. La impresora de billetes se pone en marcha. Después de los bancos es el turno de las empresas. También ahí la intervención del Estado para regular la economía parece la principal solución. La NRA, la Administración Nacional para la Recuperación, anima a las empresas a respetar la competencia leal y a negociar acuerdos colectivos con los asalariados. Es un programa clave del New Deal y como tal es promovido. Se pone en marcha una política de grandes obras para luchar contra el desempleo. 4 millones de estadounidenses vuelven a encontrar un empleo. El New Deal prevé la construcción de empresas hidroeléctricas, 1.500 kilómetros de pistas de aterrizaje, 124.000 puentes y 18.000 campos deportivos. Las nuevas rutas transcontinentales sacan al campo de su aislamiento. Los estados están unidos. Roosevelt aparece como un presidente que cumple sus promesas. Pero para financiar sus políticas, Roosevelt reduce también los sueldos de los funcionarios.
y autoriza duros recortes en los presupuestos del ejército, de la investigación y de la educación. Pero eso no era suficiente. Entonces, para subir los nuevos impuestos sobre el alcohol en 1933, los demócratas derogan la ley seca, el símbolo de los años 20. Yo, como todos los estadounidenses, celebro dignamente el acontecimiento. Enfrentada a la misma Gran Depresión, Europa intenta encontrar soluciones. Para reducir el paro, la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini financian, endeudándose en exceso, una política de grandes obras públicas y de rearme. La cuestión social está en el centro de todas las preocupaciones y provoca una fuerte y decisiva división ideológica. Por un lado, la España republicana. Francia, Inglaterra y Estados Unidos intentan luchar contra la crisis anteponiendo los valores democráticos. Los fascistas, los nazis y los ultranacionalistas japoneses tratan de imponer sus regímenes totalitarios y racistas mediante la discriminación, la fuerza y la violencia. En la Unión Soviética, la lucha de clases debe llevar a una mayor igualdad, pero a menudo a costa de la pérdida de libertad y un terror sangriento. Impulsados en un primer momento por la crisis, los comunistas estadounidenses no lograron imponerse. Divididos por las guerras internas entre pro y antiestalinistas, sus discursos no convencen a los pragmáticos trabajadores estadounidenses, muy apegados a la libertad religiosa. Ellos exigen ante todo un empleo. Solo el New Deal puede dárselo. A mi nivel, salir de la crisis significa sobre todo encontrar un trabajo estable y formar una familia con Alice. Nos conocimos en 1935 y fue gracias a ella como conseguí un trabajo en la nueva Administración para la Reinserción. Dirigida por Rexford G. Tugwell, fue creada para ayudar a los agricultores estadounidenses y los trabajadores migrantes. Roy Stryker es el encargado de poner en marcha un proyecto fotográfico para documentar la Gran Depresión. Divertido por el parecido de nuestros nombres, Roy Stryker decide contratar al jovencísimo Jeff Stryker como su ayudante. Roy había reunido a su alrededor a un formidable equipo de fotógrafos: Dorothea Lange, Walker Evans, Marion Post Wolcott, Jack Delano, Russell Lee, John Vachon y, por supuesto, Arthur Rothstein. Arthur era mi amigo. Hijo de un emigrado judío, estudiante en Columbia, solo tiene 20 años cuando Roy le confía su primera misión en el condado de Cimarrón, en el extremo oeste de Oklahoma. En Washington todos pensamos que la crisis ha quedado atrás. Arthur nos hace ver que sigue causando estragos en el campo. Desde hace años, las tormentas de polvo asolan el corazón agrícola de Estados Unidos, entre Dakota del Sur y Texas. A menudo, Arthur me hablaba sobre el terror y la fascinación que había sentido ante aquel fenómeno. Al principio hay un rugido ahogado, muy lejano, como un trueno.
La luz se desvanece y se entierra. Y el viento suena como el silbido de una tetera. Solo los tacones apresurados de las mujeres resuenan en la calle como sobre la piedra de una lápida. Al cabo de los años, cuando se aproxima la temporada de tormentas, algunos se vuelven locos de terror y de angustia. Otros se suicidan. Este fenómeno natural había sido en realidad provocado por el hombre. Sobreexplotada en la década de 1920 para satisfacer el aumento del consumo, la tierra se empobrece y erosiona. Y la fina cubierta vegetal cultivable es arrastrada por las ventiscas. Para Roosevelt, salvar a los agricultores pasa por poner en marcha una política ambiental federal. Para frenar las ventiscas, el gobierno impulsa una política de repoblación forestal y crea numerosos parques nacionales. Para llevar a cabo esas obras titánicas, el Cuerpo Civil de Protección del Medio Ambiente crea 250.000 empleos para jóvenes desempleados. Es todo un éxito. Al mismo tiempo, los ingenieros intentan formar a los agricultores para que cultiven sus tierras siguiendo las curvas de nivel e incluso practicando la siembra directa, es decir, sin labranza. La ecología científica es un paso de gigantes, pero para los agricultores el daño ya está hecho. Tras el hundimiento de los precios agrícolas, sobreendeudados y abocados a la quiebra, los agricultores se ven obligados a abandonar sus granjas. Algunos intentan llevarse sus casas, pero los bancos los expulsan para hacerse a buen precio con grandes propiedades. El New Deal intenta evitar esas expropiaciones, autorizando la renegociación de las deudas y facilitando préstamos a bajo interés. Pero en vez de llegar directamente a los agricultores, las ayudas federales terminan en los bolsillos de los propietarios de los terrenos. Expulsadas, las familias cargan sus viejos Chevrolet con sus colchones mugrientos, utensilios de cocina ennegrecidos y ponen rumbo a California. Es a partir de ese momento cuando comienza el mito de la Ruta 66. Es una nueva carrera hacia el oeste, de pobres, de desclasados que han perdido sus sueños, pero que continúan aún manteniendo la esperanza. Los emigrantes estadounidenses simbolizan toda la Gran Depresión. Novelistas como John Steinbeck en Las uvas de la ira intentan contar su historia. Pero Dorothea Lange fue la primera que fotografió y documentó esta trashumancia humana. Sus imágenes son pruebas, testimonios. Por eso era tan importante para ella hacer series y no necesariamente obras de arte. Estas fotos nos hablan menos de una época que de sus contrariedades, las de los invisibles, es decir, personas que realmente nadie quería ver. Dorothea les da un rostro, y es extraño, porque por su manera de mirarnos, a través y más allá del objetivo, nos interrogan nerviosos y felices, porque por fin nos preocupemos por ellos.
Publicadas en la prensa, sus fotos ayudan a la política de los New Dealers. Roy Stryker se asegura igualmente de que sus fotógrafos sigan y documenten todos los programas gubernamentales. Pero hay de aquellas imágenes que a sus ojos no eran lo suficientemente comprensibles. Él no dudaba en perforar los negativos. Roy se ensañaba especialmente con las fotografías de Walker Evans, a veces regodeándose. Consideraba al fotógrafo demasiado distante, más preocupado por su carrera artística que por servir ciegamente a la política de Roosevelt. Y era verdad. Pero yo no le tiraría la primera piedra a Walker Evans. Yo también me había aburguesado. Mi boda con Alice era la oportunidad para una última fiesta bohemia. Ella celebraba el regreso de una cierta tranquilidad y de una posible prosperidad. Pero nadie olvidaba sus años de miseria. Los New Dealers, como yo, vivíamos en Georgetown, uno de los barrios más antiguos y deteriorados de Washington. Al principio era un acto casi político, simbólico, vivir entre los negros. Pero nosotros sí teníamos recursos para reparar las casas. Después los alquileres empezaron a subir y los negros desaparecieron de la circulación. Así era en Washington. Las aceras estaban reservadas para los blancos, que permitían que sus hijos jugaran en ellas. Las calzadas eran para los negros, que las arreglaban. Para mí fue un auténtico shock descubrir las fotos de Carl Meadance. A él siempre le había interesado la insalubridad de la vivienda estadounidense. Los barrios de chabolas y los barrios pobres que él fotografiaba estaban en Washington, algunos justo al lado de la Casa Blanca. Sus fotografías demostraban que la crisis nunca había estado muy lejos. En una de esas imágenes descubrí al hijo de uno de mis vecinos negros desaparecido sin dejar una dirección. Yo, que había vivido en la calle, sentí vergüenza. En 1935, incluso a pesar de la mejora de la situación, las condiciones de vida siguen siendo muy difíciles para la mayoría de los estadounidenses. Para conservar su trabajo, los empleados y los obreros aceptan salarios más bajos y un aumento de la productividad. Las trabajadoras del sector textil deben hacer 60 puntos por minuto, es decir, un 30% más que antes, y la pausa para el almuerzo se reduce a tan solo 5 minutos. Quien no es capaz de mantener el ritmo es despedido. Quien cae enfermo es despedido. Quien protesta ante esas condiciones es despedido. Cuando una mina deja de ser rentable, se cierra de un día para otro. Las caras negras se convierten en culos blancos. Los obreros desempleados tienen derecho a vivir a crédito en las casas pertenecientes a la empresa durante un año. Después tienen que irse. Las familias sobreviven vendiendo carbón y alcohol de contrabando. Los policías miran hacia otro lado. Si los mineros se marchan, también ellos perderán sus empleos. Surgidas de las bases, las huelgas salvajes se multiplican. Unidos por la crisis y por la miseria, tanto negros como blancos participan en ellas. Es una novedad. En lugar de impedir el progreso social, la década de 1930 refuerza el movimiento sindical.
En 1935, la Ley Nacional sobre las Relaciones Laborales define el alcance de la libertad sindical y de los convenios colectivos. En el proceso, John L. Lewis funda el CIO, el Congreso de Organizaciones Industriales. El CIO no era comunista. Toma partido abiertamente por el presidente del Partido Demócrata. Lewis libra un férreo pulso en Detroit, en Flint, en las fábricas de automóviles de Chevrolet y General Motors. Apoyados por toda la población, los huelguistas ocupan las fábricas durante 2 meses. Los obreros eligen a su alcalde y organizan su vida comunitaria. Los fotógrafos de Roy Stryker están allí para inmortalizar su lucha. El gobernador declara la ley marcial y envía a la Guardia Nacional a reprimir la protesta. La patronal amenaza con llevarse las fábricas y paga salario doble a los esquiroles que se niegan a ir a la huelga. Los matones no dudan en matar a los huelguistas recalcitrantes. Pero los obreros se niegan a rendirse. Su energía inicial se convierte en ira. Grandes multitudes se manifiestan, las mismas que hacían cola en los comedores sociales 5 años atrás. La victoria de los huelguistas de Detroit impone la idea de que el progreso democrático es indisociable del progreso social. En 1936, el movimiento se extiende. Huelga de los marineros del Pacífico, huelga de los trabajadores de los oleoductos, huelga de los obreros de Minneapolis, huelgas de las fábricas de tinturas en Toledo, huelgas de camioneros, huelga de 125.000 ascensoristas neoyorquinos que bloquean los ascensores de los rascacielos. Estos últimos reivindican la semana de 50 horas, nada menos. Esas protestas se hacen eco, lo que lleva al poder al Frente Popular en Francia. El nuevo gobierno de Léon Blum se inspira en la política de Roosevelt para conseguir la recuperación económica y la redistribución de la riqueza. El New Deal había sentado las bases del sistema de protección social. El Frente Popular instaura las 2 semanas de vacaciones pagadas. Los empresarios estadounidenses están preocupados. ¿Seguirá Estados Unidos la misma escalada social? A medida que se aproximan las elecciones, los demócratas de los estados del sur comienzan a preocuparse por las simpatías antisegregacionistas del presidente. A sus ojos, Eleanor Roosevelt está demasiado involucrada con la Asociación para el Progreso de las Personas de Color. Todos los proyectos del New Deal condenaban la discriminación racial. Roy Stryker había encargado también a varios de sus fotógrafos que documentaran la situación de los negros. Sus fotografías no podían estar más alejadas de la imaginería del negro pobre y sumiso, de las criadas hollywoodienses, de los dandis de Harlem en Nueva York. Era la primera vez que se les fotografiaba sin ideas preconcebidas y sin la voluntad de humillarlos. Roy no quería que los mostráramos como una minoría, un concepto que siempre tendía a infravalorarlos. Gracias a la magia de estas imágenes, todos dejaron de ser negros y se convirtieron en afroamericanos, en estadounidenses. Pero mostrar a la población negra equivalía a abrir el debate sobre la cuestión racial y también a reavivar los movimientos racistas del movimiento supremacista blanco. En especial al Ku Klux Klan, que atento a las ideologías europeas, no oculta sus simpatías por Hitler.
Los nazis inquietan y fascinan a una gran parte de los estadounidenses. En 1936, Fritz Kuhn crea la Federación Germanoamericana. Sus manifestaciones y sus campamentos de verano para jóvenes plagian el movimiento de las juventudes hitlerianas, a las que cualquier menor de entre 10 y 18 años debía pertenecer obligatoriamente en Alemania. Al principio, Hitler mantiene la distancia con el Bund germano-estadounidense. Si quiere tener las manos libres en Europa, es esencial que Estados Unidos no quebrante su principio de neutralidad. Hitler no olvida que la entrada de Estados Unidos en la guerra precipitó la derrota del Reich alemán en 1918. Las tensiones y los conflictos internacionales alcanzan a la sociedad estadounidense. Son muchos los jóvenes estadounidenses que se alistan en las brigadas internacionales para ayudar a los republicanos españoles. Impaciente por reformar la sociedad demasiado rápido, el gobierno democrático no ha conseguido controlar los problemas sociales, económicos, culturales y políticos. Provocada por el general Franco, la guerra civil causa estragos. Tras la invasión de Etiopía por Mussolini en 1936, el Negus, el rey etíope Haile Selassie, se convierte para los afroamericanos en el símbolo de la resistencia de los negros frente a la colonización de los blancos. Roosevelt se niega a que los conflictos exteriores agudicen las divisiones en la sociedad estadounidense. Pacifista, sigue oponiéndose a cualquier intervención estadounidense. Para calmar esa inquietud, el presidente firma la primera ley sobre la neutralidad, que prohíbe cualquier entrega de armas a los beligerantes. Su mayor preocupación es garantizar la unidad nacional. Hay que decir que en 1936 el presidente Roosevelt se presenta a la reelección. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Es hora de hacer balance. Los fotógrafos de Roy Stryker tienen la misión de poner de relieve los progresos realizados para ayudar a los New Dealers a conseguir apoyos políticos y sobre todo financieros. Dorothea Lange fotografía las colonias de reasentamiento rural. A veces es un campamento de caravanas, otras casas pequeñas. Todas son microciudades, diferentes, autosuficientes y autogestionadas. Las familias encuentran allí un hogar, higiene, salud, un poco de alegría y de dignidad, y quizás un futuro mejor. En cualquier caso, todas esperan ahorrar suficiente dinero para comprarse una granja nueva. El mito estadounidense del hombre hecho a sí mismo sigue manteniéndose firme. Uno de los mayores éxitos del New Deal es haber restablecido la confianza. En 1936, la producción industrial recupera el 90% de su nivel en 1929. Sin embargo, la presión sobre el mercado de trabajo sigue siendo considerable. Los programas federales han reducido sin duda el desempleo, pero son caros y Roosevelt ha decidido desmantelarlos gradualmente. Son muchos los sondeos, los periodistas y los corredores de apuestas que vaticinan la derrota del presidente. En efecto, su New Deal está tocado del ala. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, muy liberal, es decir, partidario del liberalismo económico, anula varias medidas emblemáticas del New Deal, como la NRA, Administración Nacional de Recuperación. Los adversarios de Roosevelt denuncian su huida hacia adelante y su afán aventurero.
Todos condenan la propaganda y el culto a la personalidad, obra de los New Dealers. La oposición de la derecha lo compara con un nuevo Stalin y la de la izquierda como el próximo Hitler. Sin embargo, en ningún momento Roosevelt intentó silenciar o eliminar a la oposición. Nunca antes Estados Unidos había sido tan democrático. Nunca antes votaron tantos estadounidenses como en estas elecciones. El 3 de noviembre de 1936 estoy en Nueva York con Alice. Juntos esperamos ansiosos los resultados. Yo cruzo los dedos. La noche que se prometía larga es muy corta. Con una mayoría abrumadora, 11 millones de votos de diferencia, Roosevelt gana en 46 de los 48 estados. Alice da saltos de alegría. Ahora quiere un hijo. Y después, no, 2. Yo la beso. Soy feliz. 2 días antes, el 1 de noviembre, se había proclamado oficialmente el eje Roma-Berlín-Tokio. Las dictaduras unen fuerzas y forman un frente común. Legitimado por su reelección y con una aplastante mayoría de congresistas demócratas, Roosevelt vuelve a tomar las riendas en 1937. Se aprueban varias reformas sobre el salario mínimo para las mujeres, los derechos sindicales y la seguridad social. Se ponen así los cimientos del estado de bienestar. Las agencias gubernamentales se mantienen y amplían. La administración en la que yo trabajo se fusiona con la FSA, la Agencia de Seguridad Agrícola. La sección histórica de Roy Stryker se mantiene, y yo incluso asciendo en el escalafón. Por otro lado, son muchos los fotógrafos de la primera época que se marchan. Dorothea Lange se consagra a su libro. Walker Evans, por su parte, prepara una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Su marcha coincide con la implicación cada vez más política de la FSA. Aún así, las fotografías de Walker Evans han marcado la iconografía de la agencia. Su voluntad de guardar la distancia, de preservar su neutralidad, su atención a los detalles de la vida cotidiana, su voluntad de hacer visible lo que realmente nadie miraba, permite definir todo aquello que es típicamente estadounidense. Pero, ¿qué es típicamente estadounidense? Los New Dealers siempre han estado a favor de conciliar y de reconciliar. Es por eso que era importante definir una identidad cultural moderna y colectiva en la que todos los estadounidenses pudieran reconocerse y con la que todos pudiéramos identificarnos. Esa cultura dominante era la de la gente común y corriente. Era la del jazz, de las películas de gángsteres y de los bailes de la música folk. Eran las dos orillas del río, una para los vaqueros y otra para los indios. Eran las 4 cabezas de los presidentes estadounidenses que se estaban esculpiendo en el monte Rushmore. Era el rodeo, era Tom Sawyer y era Estados Unidos. Era el olor a pan del domingo por la mañana, el psss de la botella de refresco, el helado que sella los labios. Era el perrito caliente neoyorquino y la hamburguesa californiana. Era Mickey y todos los personajes de Walt Disney. Eran las boleras, los partidos de béisbol, de baloncesto y de fútbol americano. Era sobre todo un estilo de vida,
una actitud, una postura, una forma de moverse y de sentirse vivo, una forma de ser. Todo queda en entredicho en 1937, cuando comienza una nueva y profunda recesión económica. Es una nueva crisis bursátil de una violencia extrema. Las acciones caen casi un 50%. Todas las ganancias registradas gracias al New Deal se desvanecen. Esta debacle podría explicarse por la reducción de las ayudas federales y del gasto público, y por el aumento de los impuestos para luchar contra la inflación. Pero a diferencia de lo que había pasado en 1929, el gobierno reacciona rápidamente. Roosevelt decide incrementar de forma masiva el gasto público en $5.000 millones e intenta recuperar los precios agrícolas destruyendo parte de la producción. Los productores de leche, porcino, de tabaco y de algodón son los más afectados. La ira inunda el campo. Todos estábamos totalmente convencidos de que la crisis había sido erradicada gracias al New Deal. Esta recesión repentina demostró nuestra fragilidad. En 1929 estoy solo. Ahora temo que toda mi familia acabe en la calle. Después, las noticias que llegan del extranjero no son buenas. 1937, Hitler presta su apoyo al general Franco. La aviación alemana e italiana bombardea la ciudad española de Guernica. Japón invade China. Las masacres de la población civil conmocionan a la opinión internacional, pero nadie hace nada. Roosevelt se declara a favor de poner en cuarentena a todos los países agresores. Tal y como estaba previsto en la Ley de Neutralidad de 1937, la cláusula Cash and Carry, pagar y transportar, autoriza a los países agredidos a venir a Estados Unidos a recoger mercancías y más tarde armas, a condición de pagar al contado. Aunque Roosevelt mantenga las apariencias, la crisis de 1937 logra que sus convicciones más profundas se tambaleen. El presidente confía a su secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, que la guerra que se avecina en Europa podría ser beneficiosa para Estados Unidos. Orientar la economía de Estados Unidos hacia la producción militar permitiría reducir el desempleo y crear al mismo tiempo una fuerza disuasoria. Roosevelt pone en marcha en secreto un programa de construcción de submarinos de gran alcance. Su intuición resulta correcta. En 1938, gracias a la inyección masiva de dólares y de créditos, la situación económica en Estados Unidos mejora. Pero en Europa es la escalada. Hitler anexiona sin resistencia Austria al Reich alemán. Luego pone los ojos en Checoslovaquia. En la conferencia de Múnich, los franceses y los británicos aceptan que los nazis se anexionen el territorio de los Sudetes. Pero proteger la paz a toda costa solo beneficia a los intereses de las potencias militares. El éxito de Hitler marca también a la opinión pública estadounidense. Tras la crisis de 1937, preocupados, a los estadounidenses parece tentarles cada vez más el radicalismo. El 20 de febrero de 1939, en el Madison Square Garden, 20.000 personas hacen el saludo nazi en un mitin del Bund germano-estadounidense. Su líder, Fritz Kuhn, califica el New Deal como el Jew Deal, un negocio judío.
En la calle, los contramanifestantes comunistas y demócratas llegan a las manos con las fuerzas del orden. Yo me encuentro entre ellos. En la FSA siento que el viento está cambiando. Roy Stryker dirige a sus fotógrafos hacia los preparativos de guerra. Cada día trabajan más y más para la propaganda. Símbolo de estos nuevos tiempos, hacen su aparición las películas en color. Los fotógrafos las utilizan sobre todo en sus reportajes consagrados a la industria de guerra. Para mí, es la señal del cambio. El mundo de los Dirty Thirties, de los sucios años 30, era el de las películas en blanco y negro, en las que el gris era también posible. La década de 1940 se anuncia en color, como la primera película en Technicolor, Lo que el viento se llevó. Yo intento no mostrar demasiado mi angustia. Una atmósfera pesada se cierne sobre Washington. Las juventudes comunistas se manifiestan delante de la Casa Blanca en nombre del pacifismo. Pero Stalin y Hitler han firmado el 23 de agosto de 1939 un pacto de no agresión mutua. Inmediatamente después, los nazis invaden Polonia y los dos enemigos ancestrales se apresuran a repartírsela. Francia e Inglaterra no pueden permanecer impasibles. En Europa estalla la guerra. En este contexto, el 5 de noviembre de 1940, Roosevelt es reelegido por tercera vez. Estados Unidos se convierte en el arsenal de la democracia. La ley Lend-Lease de préstamo y arriendo de 1941 autoriza a Estados Unidos a vender a crédito material militar a los países que apoya. Gracias a esos acuerdos, ahora poseemos el 70% de las reservas mundiales de oro. Es el final de la Gran Depresión. Poco después, Japón lanza un ataque relámpago contra la flota estadounidense estacionada en Pearl Harbor. Estados Unidos entra en la guerra. Los 6 millones de parados desfilan bajo la bandera. La FSA es reemplazada por la Oficina de Información de Guerra, el organismo encargado de la propaganda. Temiendo que sus archivos fotográficos puedan desaparecer, Roy Stryker hace todo lo que puede por transferirlos a la biblioteca del Congreso. Yo me ocupo de clasificar y catalogar sus 270.000 negativos. Y contemplo los retratos realizados por Dorothea Lange, John Vachon, Walker Evans, Jack Delano y Arthur Rothstein. Esos rostros anónimos se parecen a mí y yo me reconozco en ellos. Ellos son mi familia, ellos son mi doble, ellos son mi preocupación y ellos son mi esperanza. ¿Quizás yo también vuelva con vida de la guerra? ¿Quién sabe?